Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre el concepto de norma y ley natural. La norma es el conjunto de reglas que ayuda a la conducta del humano en la sociedad y pone orden en ciertas actividades. Esta palabra está regulada por dos factores, que es el amplio, toda regla que ayuda al comportamiento, y el escrito, que esta es toda regla que impone deberes y regula derechos. Es decir, las normas son el conjunto de carácter obligatorio que son dadas por diferentes facultades. Bajo este concepto existen varios tipos de normas, que son las jurídicas, las morales, las religiosas y las de convivencia social. Bajo esto están las reglas técnicas, que son de carácter potestativo, que eso significa que son de manera voluntaria y solo se establecen en juicios iniciativos, y estas se dividen en verdaderos y falsos. En general podemos decir que las normas son las reglas de carácter obligatorio que fueron dadas por diferentes facultades para el fin de un orden en las actividades o en la sociedad. Ley natural. Este es un juicio que expresa las constantes relaciones entre fenómenos. Su fin de este es explicar dichas relaciones. Esta es válida solo si es verdadera y si cuenta con hechos que la confirmen. De aquí viene la teoría kantiana de los imperativos. Este es un juicio que está postulado por dos categorías. La primera es el categórico. Esta manda una acción por sí misma. Un ejemplo es: debes honrar a tus padres. Eso significa que es un mandato moral interno y que guía la actuación del hombre. Después encontramos el hipotético, que prescribe una conducta para el logro determinado de un fin. Esta es la que impulsa una acción en determinada circunstancia. Un ejemplo sería que si quiero el bien común, no debo cometer un delito que lo perjudique. Y por último, toda norma jurídica parte de un supuesto normativo, de cuya realización debe regir en una persona o en la sociedad. Mi nombre es Jaciel Tamayo y en este video le hablaré acerca de la moral y derecho. Para comenzar, ¿qué es la moral? La moral es la disciplina filosófica que se encarga del comportamiento del ser humano. También sigue reglas y normas que rigen el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. Se clasifican también en normas sociales. La inmoralidad. La inmoralidad es aquella persona que va en contra de las normas y leyes, es decir, que no hace lo correcto o hace cosas inadecuadas sabiendo que son malas. La moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es la persona que carece de sentido moral. Es algo o alguien que no busca seguir las costumbres morales establecidas dentro de una sociedad. Y estas costumbres o conductas no son consideradas como buenas o malas. Estas características se dividen en 8. Para empezar, les hablaré acerca de la bilateralidad. La bilateralidad consiste en que se confieren derechos y se imponen obligaciones, que para que una norma sea bilateral, podemos encontrar que, por un lado, un sujeto se le da el derecho de exigir su determinada conducta, y por otra parte, se le da la obligación para cumplir con aquello que se le impone. La unilateralidad se presenta solo cuando las normas imponen obligaciones. Se pueden encontrar en las normas morales, religiosas y sociales. También en virtud de la ausencia de al sujeto para exigir al obligado el cumplimiento de algo. Nadie puede venir a exigirte algo o exigir el cumplimiento de algo. Por otra parte, tenemos a las características de la coercibilidad. Este consiste en la aplicación de la fuerza y el uso del poder para hacer cumplir las normas, ya que si un sujeto no cumple o no acata estas normas, el Estado tiene la autoridad de hacerle cumplir estas normas a la fuerza,
y exigir que se cumplan como se debe. La incoercibilidad. La incoercibilidad en esta es lo contrario a la coercibilidad, ya que en esta nadie te puede exigir el cumplimiento de una norma. Estas se pueden ver clasificadas en las normas morales, religiosas y sociales. Por otra parte, tenemos a la característica de la autonomía. Esta es que la regla es creada por el propio sujeto destinatario de la norma. Alude también a las normas morales, que se encarga de que el propio sujeto ya crea sus propias normas de acuerdo a la concepción de lo que es bueno o lo que es malo. Posteriormente tenemos a la heteronomía. Esta es creada por un ente externo al sujeto o al Estado. Estas se pueden ver mayormente en las normas religiosas que son creadas por un Dios supremo. Seguidamente tenemos a la exterioridad. Este consiste en que solo importa el resultado de la conducta del sujeto. En esta característica no es importante lo que el sujeto esté pensando, que cuando el Estado aplica una norma, el sujeto tiene que acatar esa norma obligatoriamente. Posteriormente está la interioridad. La interioridad sí consiste en lo que esté pensando el sujeto sí sea importante. Por ello, tiene que estar convencido de que lo que está haciendo está bien. Por ejemplo, podemos verlo en las normas morales y religiosas. En este tema les hablaré acerca de las principales excepciones de la palabra derecho. Para comenzar, ¿qué es el derecho? El derecho es la regla de conducta que rige el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. También impone deberes y concede facultades. Para empezar, el derecho se divide en 6. Derecho subjetivo, derecho objetivo, derecho real, derecho natural, derecho vigente y derecho real. Para comenzar les hablaré acerca del derecho objetivo. El derecho objetivo son todas aquellas normas y todos aquellos derechos que el Estado impone para que nosotros la cumplamos dentro del país. Posteriormente tenemos al derecho subjetivo. El derecho subjetivo se encarga de que tenemos la facultad nosotros para exigir el cumplimiento de todas aquellas normas y todos aquellos derechos que el Estado impone para nosotros. El derecho real. El derecho real es la facultad que tenemos de exigir algo que nos pertenece, ya sea total o parcialmente. El derecho positivo es el que está constituido por un sistema de normas que son creadas por una autoridad competente. Estas engloban todas las leyes que se encuentran vigentes. Por lo tanto, el derecho positivo se relaciona con el poder soberano que se encarga de aplicar estas normas. El derecho vigente se identifica como tal al derecho positivo que se rige en un momento determinado. La autoridad tiene la facultad de derogar una norma o abrogar que ya no se encuentran vigentes. Derecho natural. El derecho natural es el conjunto de normas que, conocidas a la luz de la razón humana, contribuyen al bienestar social. Estas normas no son creadas por una autoridad competente, ni escritas o sancionadas por un poder soberano, ya que buscan en él el fundamento de la razón humana. Por lo tanto, lo que busca el derecho natural es establecer una sociedad equitativa y buscar la justicia. Hola, me presento. Mi nombre es Nelly Alejandra Pérez Medina y a continuación les voy a exponer el tema de las fuentes formales del orden jurídico. El objetivo de la explicación de este tema es poder identificar cuáles son las fuentes formales del derecho. Primero que nada, me gustaría empezar a explicar qué son las fuentes. Las fuentes jurídicas son el medio por el cual el derecho alcanza una existencia en concreto. Las fuentes formales son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Estas se dividen en las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan las normas, mientras que las fuentes históricas son los documentos como los libros, las inscripciones, etc. Como se sabe, el derecho siempre está en constante cambio, ya que el derecho evoluciona respecto a sus cambios sociales, sus cambios tecnológicos y económicos. Ahora les hablaré un poco más a fondo acerca de las fuentes formales del derecho. Empecemos con la legislación. Empecemos con la legislación, que es el proceso el cual uno o varios organismos del Estado promulgan las reglas jurídicas. Este proceso se divide en 6 etapas.
que vendría siendo la primera etapa de la iniciativa, el cual se somete a consideración este proyecto de ley. En la segunda etapa nos encontramos con la discusión, que es cuando las cámaras deliberan acerca de estas iniciativas, donde se ponen en función la cámara de origen y la cámara revisora. La tercera etapa, que vendría siendo la aprobación de las cámaras. La cuarta etapa, que sería la sanción o la aprobación del presidente. En la quinta etapa nos encontramos con el derecho de veto, que es cuando el presidente pone objeciones y regresa un proyecto ya aprobado por el Congreso. Y la sexta y última etapa, que vendría siendo la publicación, que es cuando se le da a conocer al pueblo esta ley. Ahora continuaremos con la costumbre. La costumbre es de uso implantado por una comunidad que viene siendo diferente dependiendo en el país en el que estés. Por ejemplo, la diferencia en el sentido de manejar en México, en Inglaterra. El sentido es totalmente diferente y se basó con base a la costumbre de dichos países. Con el paso del tiempo, esas costumbres se han convertido en normas jurídicas. Ahora hablaremos de la jurisprudencia, que son los principios de los contenidos en decisiones en los tribunales, que estas podrían ser obligatorias y no obligatorias. Pasamos a la última, que vendría siendo la doctrina, que es de carácter científico, en donde los juristas los juristas lo realizan por el derecho, cuyo único propósito es puramente teórico, con la finalidad de interpretar sus normas y señalar su aplicación. A continuación, les expondré el tema de la clasificación de las normas jurídicas. El objetivo de la exposición de este tema es poder analizar los criterios para clasificar las normas jurídicas. Desde su punto de vista de pertenencia están las nacionales, que son las que se derivan de nuestra Constitución, las extranjeras, que pertenecen a otro sistema normativo, y las de derecho uniforme, que es si uno o más países adoptan las normas comunes. De ahí hablaremos del punto de vista de su fuente, que son las legislativas, que son las que nacen del Congreso, las consuetudinarias, que nacen de la costumbre, y las jurisprudenciales, que nacen de la jurisprudencia. Continuamos con su ámbito espacial de validez, que se derivan de 4 puntos, considerando el ámbito espacial, el temporal, el material y el personal. Desde su ámbito espacial pueden ser normas generales, que vendrían siendo las federales, las locales, que solo tienen aplicación en el estado, y las locales, que se aplican solo en una parte del estado, que vendrían siendo los municipios. En el ámbito temporal se encuentra la vigencia determinada, que vendría siendo que son las que ya tenían una validez formal, que se encuentra establecido de antemano, y la vigencia indeterminada, que son las que no tienen lapso de vigencia fijado desde un inicio. Según su ámbito material se encuentra el derecho público, conformado por los constitucionales, administrativos, penales, procesales y agrarios. Y por el otro lado, el derecho privado tiene lo mercantil y lo civil. En el ámbito personal de la validez, tiene las genéricas, que obligan según la disposición normativa, y las individualizadas, que obligan individualmente. Desde el punto de vista de su cualidad, están las positivas, que son las que permiten ciertas conductas, como por ejemplo el hecho de que tus papás o una pareja haya ido al registro civil, haya elegido los nombres del bebé y el orden de los apellidos. También están las negativas, que son las que prohíben determinados comportamientos, como por ejemplo el hecho de no poder tirar basura en lugares públicos. Les voy a hablar sobre la filosofía jurídica y la teoría general del derecho. La filosofía jurídica es la que estudia los principios fundamentales de la filosofía del derecho y los valores como orden normativo.
Esta abarca la visión total del fenómeno jurídico en búsqueda de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho. Esta tiene dos funciones principales. La primera función es la función crítica, que supervisa el uso de métodos en el derecho. La segunda es la función de orientación, que esta muestra lo que no debe ser y cómo se debe llevar a cabo para construir los deberes jurídicos. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las disciplinas jurídicas. Estas son las que estudian el derecho y se dividen en dos, en disciplinas fundamentales y en disciplinas jurídicas auxiliares. Las disciplinas jurídicas fundamentales se encargan de estudiar los fundamentos que rigen la creación y la aplicación del derecho, mientras que en las disciplinas jurídicas auxiliares tienen por finalidad analizar el conjunto de hechos históricos y de los procesos históricos que se abarcaron. De igual forma, en las disciplinas fundamentales podemos encontrar la filosofía jurídica y la jurisprudencia. En las disciplinas jurídicas auxiliares están la historia del derecho, el derecho comparado y la sociología jurídica. Hola profe, mi nombre es Alexis Alberto Aguilar Vargas y le voy a hablar acerca del tema de derecho público y derecho privado. El derecho privado es la rama del derecho que rige las relaciones de los particulares entre sí. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos o con otros estados. Existen distintas divisiones, las cuales el derecho privado se clasifica en derecho civil y en derecho mercantil. El derecho civil se clasifica como un conjunto de disposiciones que rigen la relación entre los particulares entre sí, y el derecho mercantil como un conjunto de disposiciones que rigen a los particulares cuando estos tienen el carácter de comerciantes o celebran actos de comercio. El derecho público se clasifica en 5 distintos: el derecho constitucional, el derecho administrativo, el penal, el procesal y el derecho del trabajo. El derecho constitucional es la rama del derecho que rige la organización del Estado y las relaciones entre los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que consiste en el conjunto de reglas o disposiciones que rigen la organización del poder ejecutivo y la forma de hacer promociones ante dicho poder. El derecho penal es el conjunto de disposiciones que se aplican a los delincuentes por la comisión de un delito. El derecho procesal son las disposiciones que rigen la forma en el modo en que deben presentarse los procedimientos dentro de los órganos judiciales. Y por último, el derecho del trabajo es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre patrones y trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Le mencionaré 2 ejemplos. El del derecho público podría ser la sujeción de las nuevas leyes aprobadas en la Constitución, y el ejemplo del derecho privado podría ser el matrimonio. Y para cerrar este proyecto, le hablaremos acerca del último tema visto en clases: supuestos y hechos jurídicos. El supuesto jurídico se define como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Las consecuencias que dan origen a la producción del supuesto pueden ser el nacimiento, la extinción, la transmisión, la modificación de facultades y obligaciones. La ley de la causalidad jurídica nos dice que no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho. Esta ley se clasifica en 4 elementos, los cuales son el supuesto jurídico,
la realización del supuesto, la actualización de las consecuencias de derecho y la realización o no realización de las consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos son los sucesos temporal y espacialmente localizados que provocan un cambio en la realidad jurídica existente. Por naturaleza, los hechos jurídicos se pueden clasificar en dos grupos. El primero, naturales o causales. Son fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias jurídicas. Un ejemplo podría ser un huracán. Y el otro grupo, los humanos o voluntarios. Acontecimientos que provienen de la voluntad humana a los que la ley enlaza consecuencias de derecho que también se les conoce como actos jurídicos. Un ejemplo de estos podrían ser un matrimonio, un contrato o un delito. Los supuestos jurídicos simples están constituidos por una sola hipótesis. Un ejemplo sería la mayoría de edad, y los supuestos jurídicos complejos están constituidos por dos o más supuestos simples. Ejemplo de estos supuestos sería un homicidio calificado. Los hechos jurídicos dependientes son aquellos que en relación con los cuales vale la ley, que pueden existir como partes de un todo. Los hechos jurídicos independientes son los que producen por sí mismos consecuencias de derecho, sin la necesidad de hallarse unidos a otros. Los hechos jurídicos compatibles son cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen otras nuevas. Y por último, un hecho jurídico es incompatible con otros si al enlazarse con él aniquila sus efectos. Un cuasicontrato es el hecho de una persona permitido por la ley que lo obliga hacia otra u obliga a otra hacia ella sin que existan entre ella ningún convenio. Un ejemplo podría ser la aceptación de un heredero. El cuasidelito es el hecho ilícito pero cometido sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo. Un ejemplo puede ser si una persona construye mal un edificio, puede generar que cause daños. Y por último, el delito es un hecho por el cual una persona, por dolo o malicia, causa un daño o perjuicio a otra. Y un ejemplo podría ser el homicidio o el robo.